A la organización que me hayan invitado. Ya estuve el año pasado con otro tema, pero agradecerles que me hayan invitado este año para presentar a los dos últimos autores que van a estar hoy con nosotros. El primero es Carles Esquembre, que me acompaña aquí, y vamos a proceder a la presentación de su nuevo cómic, que es Lorca, un poeta en Nueva York. Ya estuvimos juntos el jueves haciendo una presentación en Alicante. Como hemos visto que el público es distinto, podemos repetir los chistes, las gracias, intentaremos que suene natural como si fuera la primera vez que todo fluye. El jueves empecé la presentación contando un poco mi encuentro con Carles, porque creo que es significativo de lo que sucedió luego allí, de lo que puede suceder aquí. Espero que no. Hace 2 años, en las jornadas de Unicomic, en cuya organización formo parte, Carles se puso en contacto con nosotros porque acababa de editar una novela gráfica de Body y conocía las jornadas y nos propuso si nos interesaba pues, hacer una presentación del cómic allí. Le dijimos que nos enviara un par de ejemplares porque Unicomic desde siempre está muy abierto a presentar los nuevos proyectos de autores locales, comarcales, provinciales, etc. Él es de Pinoso, vive allí y nos pareció pues estupendo. Nos mandó el cómic, lo leímos varios, pero aunque lo leímos varios, me tocó presentarlo a mí, básicamente porque el cómic me había gustado mucho y vamos, me pareció una obra interesante. Me puse en contacto con él para preparar un poco la presentación. Estuvimos primero en contacto a través de mail, si no recuerdo mal, y luego ya, el día de la presentación, nos conocimos un poco antes, en persona, y yo pensé, digo, bueno, esto va a estar rodado, ¿no? Porque, como habréis comprobado algunos ya y otros lo comprobaré ahora, pues es un tipo sencillo, afable, agradable y nada endiosado. Y teniendo en cuenta eso, que la obra me había gustado de verdad, porque como podéis imaginar, cuando uno presenta muchas cosas, a veces tiene que presentar cosas por compromiso, pero es que el cómic me pareció un cómic estupendo, o sea que todo parecía que iba a salir fácilmente y sin ningún problema. Pues no, de todas las presentaciones que he hecho en mi vida, que ya han sido muchas, la más difícil en esa larga historia de presentaciones fue la de aquel día. Fue una presentación muy divertida para él y para el público. El público luego todavía se recuerda, es memorable, han pasado 2 años y todavía me dicen, a ver si vuelve el autor de The Body y tal. Sí, como si fuera un rockero, ¿no? Que la gente quiere que repita el número. Lo pasó bien todo el mundo menos yo, porque claro, el papel del presentador, además de conducir lo que está diciendo, pues es hablar un poco de la obra. Yo elogiaba lo que me parecía digno de elogio de la obra, pues él se echaba por tierra a sí mismo. Esa humildad que tiene es tan radical que cada cosa que decía yo buena de la obra, él la tiraba por tierra. Entonces, claro, por extensión me tiraba por tierra a mí. Es el síndrome del impostor. Yo decía, bueno, aquí en esta página se advierte una construcción de la historia muy interesante. Me decía, pues no me había dado cuenta yo. Y yo decía, me parece muy interesante cómo trabajan los fondos en la obra. Yo en realidad soy un farsante, no sé dibujar. No sabía cómo meterme. Yo veía un amigo mío de Villena, que no es aficionado al cómic, pero que fue porque sabía que lo presentaba yo y venía básicamente a saludarme, ¿no? A hablar conmigo y tal. Estaba tirado literalmente por el suelo cayéndose de la silla, o sea, él pensó que todas las presentaciones de cómic debían ser así y no son muy graciosos. Sí, es lo que tiene. Entonces, cuando hace 3 o 4 semanas, o más, hace 4 o 5 semanas me propuso presentar el cómic de Lorca, que vamos a hablar ahora, en la final de Alicante, yo le dije inmediatamente que sí. Y después de decirle que sí, me arrepentí un poco, porque yo digo, bueno, tengo fe ciega en la obra, porque si ya una obra autoeditada puede ser peligroso, porque cuando uno se lo autoedita, pues nunca sabe lo que se va a encontrar. Si su obra autoeditada, en la que no confío en nadie, a mí me había parecido interesante, pues el cómic sobre Lorca que acaba de editar Panini, pues era una garantía. Digo, bueno, esto va a ir rodado. Pero claro, después de cortar la conversación dije, se comportará, es decir, ahora que lo edita Panini, se lo creerá un poco más o va a echar por tierra cada cosa que yo diga sobre el cómic. Pues no, el jueves se comportó y espero que se siga comportando. Estoy aprendiendo. Estás aprendiendo a parecer un autor de verdad, ¿no? Que es lo que eres, pero que no te lo acabas de creer. Él me invitó por varias cosas, me lo ha comentado. Él me lo dijo, aparte porque ya nos conocíamos, porque yo, además de hablar de cómics, soy profesor de literatura. Entonces, claro, un cómic sobre Lorca, pues pensó que podía ser interesante. Yo lo leí con mucho interés y con mucha prisa, porque la presentación de Alicante fue el jueves y yo el miércoles por la mañana no tenía el cómic todavía, ¿no? Porque, como dije, fue una presentación que accedí a hacer de manera ciega. El cómic tenía que haber salido a finales de octubre, pero por cuestiones que ahora podemos comentar,
se retrasó varios días y el miércoles un martes me dice, oye, te lo tengo que dar mañana, miércoles, sin falta, ¿dónde está? Yo le dije en el instituto en el que trabajaba y se me presentó allí en el instituto, ¿no? Pude presumir de amistad, ¿no?, con autores de cómic, no todo el mundo estaba en el instituto dando clases y se presenta el autor del cómic para darte su cómic allí diciendo, tómalo, digo, vale, así que pude presumir, oye, un poco. Me lo dio en mano y lo leí en la guardia, tenía inmediatamente una guardia de 55 minutos en la biblioteca del instituto. Como podéis imaginar, el sitio más tranquilo de la Tierra es una biblioteca de instituto, ¿no? O sea, un instituto es el sitio más caótico que hay, pero en la biblioteca no va prácticamente nadie y los pocos que van a estudiar. Entonces, me lo pude leer con muchísima paz y mucha tranquilidad y fue, y no lo digo porque esté delante, fue la mejor guardia de este curso y una de las mejores guardias que he tenido en mi historia ya larga como profesor. Además, me parece muy apropiado que el cómic es un medio para, digamos, para acercar a la lectura a aquellos que no leen o no leen habitualmente, pues una biblioteca de instituto me parece un buen sitio, ¿no? Luego hablaré con Carles de eso y hablaré con Pablo también en su presentación de ese tema. Y bueno, simplemente decir un último apunte y luego ya paso, le dejo la palabra a él y ya iremos comentando varias cuestiones. Como profesor de literatura, uno de los conceptos de los que hablo a menudo en las clases es del concepto de intertexto, lo que se llama el intertexto. El intertexto, hay dos intertextos. Está el intertexto de la obra, que son esas pequeñas referencias que el autor mete como guiños, homenajes, referencias, que obviamente el intertexto de la obra coincide con el intertexto del autor, obviamente, porque es el que hace la obra y puede meterlo. Pero luego está el que a mí me parece más interesante, que es el intertexto del lector, es decir, aquellas referencias que conoce el lector cuando lee la obra y amplifican el alcance de la obra. Un buen ejemplo es cuando uno ve una película y hacen un homenaje, cuando ve una película, por ejemplo, de estas de parodias, si conoces la película parodiada, lo entiendes mejor que si no la conoces, simplemente. Como digo, Lorca es una obra obviamente, como una adaptación de una parte de la vida del poeta, muy referencial, con mucho intertexto, y creo que, aunque la puede leer cualquiera y puede ser un acercamiento a la figura del poeta muy interesante, aquel que sabe algo de la vida de Lorca, pues lo valora mucho más y lo disfruta mucho más. Y ya para terminar con mi introducción, decir que como profesor de literatura me fastidia mucho, en la FNAC dije me jode mucho, además, eso está muy mal dicho, voy a decir me fastidia mucho, me irrita que todavía haya libros de literatura, libros de texto me refiero, por los que damos clase, los profesores de literatura, que cuando toca hacer la semblanza biográfica de Lorca, dicen, después de contar un montón de cosas, dicen que Lorca murió en Granada en determinado momento, ¿no? Que murió. Como murió mi abuelo, que sí que luchó en el corazón, sí, algo así. Mi abuelo luchó en la guerra civil, pero murió plácidamente en su casa, tuvo suerte y murió con 90 y pico años, muchos años después, en su cama. Eso es morirse. Lo que le pasó a Lorca no es morirse, es que lo mataron. Pues aún hay libros de texto que por cuestiones ideológicas, según quien financie la editorial, dicen que Lorca se murió en Granada. Pues, como digo, me fastidia mucho que en los libros de texto haya, que debería ser una referencia ineludible e indiscutible para los chavales que están dando clase, se diga este tipo de cosas y luego tengan que ser en otros medios artísticos, que son aquellos que tienen más libertad, como el cómic, como por ejemplo este cómic, donde se dice verdaderamente lo que le pasó a Lorca, ¿no? Que se menciona al final de la obra. Luego, cuando ya contemos más cosas, volveré un poco sobre eso, pero bueno, le dejo la palabra a Carles, luego imagino que por vuestra parte tendréis preguntas también. Yo le voy a preguntar, eso que se pregunta siempre para arrancar, porque me parece además muy interesante, ¿cómo nació el proyecto y cuál fue tu primer acercamiento a la figura de Lorca? Bueno, hola a todos. Primero de todo decir que muchas gracias por la invitación, lo estoy pasando, siempre me lo paso genial aquí y es muy agradable estar con gente que ama el cómic y muchas gracias por la invitación, muchas gracias Frank por volver a aceptar una presentación conmigo, ya van 3, la penúltima cenada hace un par de días. Mi mujer está presente, yo hago no me prometas algo que no pueda cumplir. Bueno, y empiezo contestando a la pregunta. Tengo que decir que ayer estuve en la FNAC de Murcia, despojado de ayudas totalmente, así que hoy es un placer volver a tenerte aquí y ya empiezo a contestar la pregunta. Bueno, Lorca ha estado presente siempre en casa gracias a mis padres, que siempre me han inculcado el amor por la lectura y la cultura, y los cómics, los libros, han estado siempre presentes. Y no solo en las estanterías, también mi madre es muy de misceláneas, de poner fotografías de sus ídolos, que
a la que admiramos, y Lorca, por supuesto, está presente en casa. Entonces siempre ha estado rondando por mi cabeza la idea de un cómic sobre Federico García Lorca, por la historia que lleva el personaje, y concretamente me fui centrando en la parte de Nueva York, porque vi que en cómic no había presencia de Lorca en Nueva York. Norma publicó La huella de Lorca con el Torres y Carlos Hernández, y este año Enrique Bonet ha publicado con Astiberri La araña del olvido, pero son tanto La huella de Lorca como La araña del olvido. La araña del olvido en concreto va sobre la investigación de Agustín Penón sobre la muerte de Lorca. Entonces Lorca en ningún momento aparece, y La huella de Lorca son 12 momentos de la vida de Lorca contados por otras personas. Yo me fui directamente a Lorca en Nueva York, basándome en su epistolario y en los testimonios de la gente que lo conoció allí. Para quien no lo sepa, Lorca viaja a Nueva York en el año 1929 a raíz de una profunda depresión, aunque la excusa es ir a matricularse a la Universidad de Columbia en un curso de inglés para extranjeros. De hecho, la portada del cómic está basada en una foto de Lorca en el reloj de sol de la Universidad de Columbia, la famosa bola de pórfido verde que terminó partida en dos por culpa de un rayo. Y bueno, él va con la excusa de aprender inglés. Por supuesto no aprendió nada, no le hacía falta, era un tipo comunicativo por naturaleza. Y allí descubre, pues, aparte de superar esa crisis, él lo que quiere es mezclarse con la gente y abrir la mente, porque él era un tipo muy culto, al contrario de lo que a veces se ha mostrado a la figura de Lorca como una persona tocada por una especie de gracia divina, como un don, como un extra además, pero como un poeta de pueblo, poco culto y con poco conocimiento de los mitos y de los clásicos, y eso no es para nada verdad. De hecho, hace poco salió un libro de Luis García Montero que se llama Un lector llamado Federico García Lorca, que habla sobre las influencias del poeta. Y bueno, Lorca se presenta allí, y ¿qué tenemos? Tenemos en Nueva York el final de los años 20, el final de los felices años 20, tenemos un periodo se palpa la Gran Depresión. De hecho, el poema La aurora de Nueva York se iba a llamar Obrero parado, o sea que no hacía falta esperar hasta octubre del 29 para darse cuenta del ambiente que había allí. A toda esa mecanización, industrialización y problemas de lo que conlleva una ciudad grande se suma las obsesiones del escritor granadino de él, y lo que impacta profundamente en él es el barrio de Harlem y los negros en concreto, ¿no? Y las minorías raciales y los negros que él identifica quizá con los gitanos, aunque esto hay diferentes tesis. Hay gente que dice que los negros de Lorca están excesivamente basados en los gitanos andaluces y que no es del todo cierto. Pero bueno, el caso es que él ve la opresión de los negros y quiere denunciar eso. Él es una persona comprometida y quiere mezclarse con la gente y denunciar lo que está pasando. De ahí surge uno de los libros más famosos de él, ¿no? Poeta en Nueva York. Surge en respuesta al rechazo también de Salvador Dalí y Luis Buñuel, que decían que su romancero gitano era una cosa caduca y putrefacta. Y él... Bueno, y la venganza de él fue terrible, ¿no? Porque él prácticamente se inventa una escritura más allá del surrealismo. Él siempre dijo, ojo, esto no es surrealismo, esto es una especie de escritura espiritualista. Y bueno, todo eso, tanto leyendo la obra original, El poeta en Nueva York, como las cartas y el epistolario en el que me baso, está lleno de metáforas visuales, de metáforas sinestéticas, de tacto, vista, oído y de antropomorfización. Sí. Sí, coger cosas y hacer que parezcan personas. Sí, sí, animales, muchos animales,
vamos, que estaba lleno de metáforas visuales. Y claro, evidentemente esto para un dibujante es un juego genial. Y tengo que decir que esto no es una adaptación de Poeta en Nueva York. Esto es una biografía de los 9 meses que Lorca pasa allí. En ningún momento se utiliza verso, porque en parte también porque no se puede, porque no estaba libre de derechos, y aparte porque quería huir de esa especie de auca, ¿no? De poner el verso y hacer el dibujito, y quería yo crear mi propia historia. Y bueno, eso estoy respondiendo a la primera pregunta, pero estoy metiendo muchas cosas. Así un poco que ves que la idea la tenía desde hace tiempo. Y bueno, lo que pasa es que llevarla a cabo pues implica todo un proceso, sobre todo de documentación y de bibliografía, puede que más duro incluso que lo que vendría a ser luego el dibujo en sí. La lectura de recopilación de bibliografía, no solo de Lorca y de sus biógrafos oficiales o de la gente que lo ha estudiado, como el más famoso, Ian Gibson, ¿no? Sino también de cosas más rancias, a lo mejor como de la interpretación de Miguel García Posada o los libros relacionados con el Nueva York de los años 20, La ciudad automática de Julio Camba.